intentado, porque son muchos hilos en la historia de Pascua. ¿Qué es Pascua? ¿Por qué se celebra Pascua? Y vamos a empezar por el principio. Pascua, evidentemente, es una fiesta y una celebración muy antigua de la vuelta de la primavera, por milenios y milenios y milenios, pero en nuestra tradición cristiana tiene todo que ver con la fiesta hebraica que se llama Pesach. Hoy es la fiesta de Pesach. Y Jesucristo, siendo, si ha existido, porque todavía no estoy seguro, pero si existía, era judío, y toda su historia hay que verlo en función del calendario judaico. ¿Por qué? Todo lo que pasó, la celebración del Domingo de los Ramos y todo, y la última cena y todo esto, es totalmente en función de la celebración judaica. Entonces, si no sabéis nada de la celebración judaica, no se puede entender nada de lo que Jesús ha hecho o no ha hecho. ¿De qué va esta fiesta de los judíos? Va sobre un tema de Génesis, y que es la salida de los judíos de la esclavitud, se dice en español, esclavitud, porque vengo de la Francia hace 3 horas, entonces tengo un poco francés. Entonces, según la narrativa, que no es histórica tampoco, es una narrativa del pueblo judaico, ellos fueron hechos esclavos del faraón egipcio durante siglos y siglos y siglos. Nace Moisés en condiciones muy raras, porque la han encontrado en una cesta por ahí en el Nilo. Yo he visto el Nilo, para encontrar una cesta en el Nilo. Una cosa, 10 veces lebro, ¿sabes? El niño ha tenido mucha suerte, el niño de ser encontrado en la cesta. Y nada, y fue por milagro, evidentemente, cogido y crecido en la corte del faraón, pero esto no muestra mucho gratitud, como se dice gratitud, no ha sido muy agradecido a las personas que lo han recogido, porque llega a su adulto y se presenta entonces como el hombre que va a salvar al pueblo judío de la esclavitud, y exige al faraón de la liberación de su pueblo. Estoy diciendo todo esto para decir que es la fiesta. El faraón dice que va a la mierda, no quiero saber nada, estos se quedan donde están, lástima que en la historia de Egipcio no existe el pueblo judaico, no se habla del pueblo judaico, pero bueno, del lado judaico sí que se habla de esto. Y a la fin decide Moisés de utilizar los medios pesados, pidiendo a Dios una venganza contra el faraón. Entonces las 10 plagas contra el reino o el imperio egipcio. Y entonces transformar las aguas del Nilo en sangre. Sangre. Pero el faraón dice, no, se quedan aquí estos esclavos y no salen. Todas la agricultura, todo seco, pero no resiste. Y a la fin, lo último es matar a todos los primogénitos, se dice, de todos los egipcios. Vaya miedo de Dios para liberar a su pueblo, mata a todos. Y entonces, eso es el Pesach. Es decir, Pesach significa pasar por encima. Dios pide a su pueblo, el pueblo judaico, de poner un símbolo, sangre sobre sus puertas, para que el espíritu de la muerte pueda reconocer quién era egipcio y quién no era egipcio, quién era judío. Y los que tenían la marca diciendo que eran judíos, vienen salvados. Y el faraón pierde su premio, su hijo también muere. Y esto sí que le afecta. Esto es la plaga número 10, y entonces el faraón acepta, e incluso le echa del reino. Pero al último momento decide que no, y entonces manda a sus soldados contra. Y a la fin, el último de los milagros es que Moisés consigue abrir la mar roja,
él pasa con el pueblo, los soldados egipcios pasan por atrás y hace un movimiento, no sé, como movimiento religioso que era algo así, y el mar se cierra y mata a los mejores de los caballeros del faraón. Y esto es la fiesta. Son los últimos 2 días de una fiesta que dura 9 días, donde no pueden comer pan con levadura, se dice, con levadura, para simbolizar el hecho que han tenido los judíos de salir de sus casas en Egipto sin tiempo, sin poder hacer nada, sin incluso poder preparar el pan. Entonces, bueno, es un periodo de fiesta, y el último día, los últimos 2 días, el recuerdo del milagro de la Mar Roja y cómo el poder de Dios consigue matar al ejército del faraón, y en el mismo tiempo también dirigirles en dirección de la tierra prometida de Israel. Tardaron 40 años después, pero bueno, fue más o menos en esta edición. Bueno, está por ahí. ¿Pero dónde? Bueno, 40 años más tarde lo vas a descubrir, pero está por ahí. Y esto es la fiesta. Entonces, una fiesta nacionalista, una fiesta de liberación del pueblo, de volver a ser dueños de su propia existencia. Entonces, un tema que vuelve continuamente en el pueblo judío, de ser dueños y dueños de su propia existencia, y por eso también para ellos esta enorme aventura de coger Palestina y transformar en su tierra, en la misma historia. Pero ¿qué pasaba entonces a la época de Jesús? Para ver cómo nuestra Pascua se mezcla a esta Pascua que celebra la salida de los judíos de Egipto. Bien, en este momento, este Estado de Israel, el reino de Israel, estaba en un problema bastante gordo, ya no tenía independencia, era parte del Imperio Romano. Los poderes de Israel, los rabinos, los fariseos y el poder del rey Herodes se había comprometido con el Imperio Romano, visto que habían perdido las batallas, de hacer parte del Imperio Romano, y que después de la muerte de Herodes no podía seguir otros reyes de Israel, y se transformaba en una provincia romana. Entonces, eran los últimos años de una independencia, de la fin de la independencia de su país. Y con la idea popular que fueran los del poder, los banqueros, la casta, en pocas palabras, la casta haber vendido el reino de Israel al Imperio Romano. Y del otro lado, la casa diciendo, nosotros contra el Imperio Romano no podemos hacer nada porque ellos son así y nosotros somos así de grandes. Entonces era una negociación para ellos inevitable. Es un poco como la troika, de negociar con la troika y no puedes cambiar las cosas, visto que son más fuertes. Pero mucha gente en Israel en este momento, nacionalista, y con esta fiesta de su independencia, estaban ahí al borde de la rebelión popular contra los romanos. Y habían diferentes, mezclando el mesianismo religioso, como Juan el Bautista o el Jesús o otros, y muchos otros, hablando entonces del reino de Israel, de su Dios, y como subtexto, echar a los romanos de aquí y que nos dejan solos estos romanos de mierda. Y entonces llega y se declara Jesús, según la historia cristiana, entonces ya estamos en la historia cristiana, se declara Hijo de Dios y Mesías. Lo piden incluso, yo soy el Mesías, dice a los rabinos. No había nada más blasfemia en la religión judía, porque la religión judía está basada sobre el tema que el Mesías viene a la fin de los tiempos, en el momento del Apocalipsis, y cuando todo el pueblo de Israel finalmente se une a Dios y no podía haber otros Mesías. Y presentarse como Mesías y Rey de los reyes, Rey de Israel, Rey de los reyes y todo, era una blasfemia monstruosa. Blasfemia que tenía todavía más fuerza por el hecho que eran estas fiestas nacionalistas. Entonces,
según el tema del Domingo de los Ramos, él llega presentándose como rey, toda la gente del pueblo de Jerusalén fuera, osanándolo y tal, y él entra en rey, y las autoridades hebraicas, las autoridades del Estado, los fariseos y todo, ven esto como el peor de los blasfemos. Y en la ley hebraica, el blasfemo tenía que ser condenado a muerte. Entonces, haciendo esto, Jesús se condenaba a muerte, no de la parte de los romanos, que no le importaba tanto, pero más de la parte religioso hebraico. Entonces, si uno lee el texto por lo que es, Jesús lo sabía, Jesús haciendo esto sabía que era condenado a muerte. O una revolución popular sacaba todo el pueblo de la calle, hacía caer a los falsos rabinos fariseos, y de una manera miraculosa a echar a los romanos al mismo tiempo. No pasó esto. Pero ¿qué ha pasado? La última cena es lo que se llama en hebraico el Seder. El Seder es uno de los puntos más importantes de la fiesta, de esta fiesta del Pesach, la fiesta de la liberación de los judíos, es cuando toda la familia se une y donde ellos recitan una serie de oraciones en honor entonces de la liberación del pueblo judaico. Se puede imaginar que esto, la última cena, él se presentaba como el liberador del pueblo judaico, entonces es un nuevo Moisés, en pocas palabras. Y todo esto para las autoridades eclesiásticas de la época judaica es condena a muerte. Condena a muerte es todo blasfemio, pero de los peores. Lo cogen finalmente, lo llevan a la autoridad imperial romano, Pontius Pilatos, el cónsul ahí, y ¿qué hace él? Como buen romano, se limpia las manos y dice, con este haces lo que les importa, porque finalmente por el imperio romano Israel es así, el imperio romano es así, le importaba una mierda o poco de Israel. Entonces si quieres matarlo, lo matáis, pero es decisión vuestra, es decir, decisión de las autoridades hebraicas. Y ya también pasó una cosa muy interesante. Una de las cosas especiales de la fiesta es que pueden amnistiar a un condenado a muerte. En esta fiesta hay un aspecto de amnistía. Cada año un condenado a muerte viene amnistiado, liberado. Sí. ¿Y qué pasa? Lo presentan en un balcón al pueblo de Israel, había ladrones y todo, y pueden decidir entre Barrabás y Jesús, y el pueblo decide de liberar al ladrón y no a Jesús. Parece que todo muy lento todo eso, pero vas a ver, porque estoy diciendo esto para llegar a puntos muy importantes de la fiesta. Finalmente viene con la muerte, lo sabemos, viene puesto en una cruz. Lo de la cruz, esto sí que es romano. A los romanos, de verdad romanos, del imperio romano, cuando eran condenados a muerte, eran matados por una espada de un centurión. Esto era la condena. Para un romano aristocrático, si era condenado a muerte, tenía que matarse a sí mismo. Le daba una pequeña espada y tenía a cortarse las venas, por honorar su estado aristocrático. Para la gente no romano del imperio y para los esclavos era la crucifixión. Esto era parte, entonces no fue solo Jesús crucificado, son miles y miles y miles y cientos de miles de personas en todo el imperio romano. Esto es el castigo que tocaba a la gente que no eran ciudadanos romanos y que eran o esclavos. Entonces a él ha tocado esto. Y las autoridades judaicas han aceptado esto, visto que los romanos tenían el poder judicial en este momento en el Estado. Y pues acaba, como se sabe, en la historia y tal, y la resurrección, todo eso es otra historia. Pero finalmente, ¿por qué ha muerto? Porque en el periodo de la fiesta más nacionalista del mundo hebraico, Jesús pedía entonces de renunciar a los acuerdos con Roma, de renunciar al poder de la casta y volver a los orígenes, al puros santos del espíritu hebraico. Entonces, y presentando su mismo como el nuevo Moisés, la persona que llevaba a la gente fuera
de la esclavitud, pero esta vez no de los faraones, pero de Roma. Y entonces, aquí lo tenemos la razón por la última cena, que era un simbolismo de la fiesta del Pesaj. La importancia y el hecho también de cómo el mundo judaico no podía liberar a Jesús porque ha venido presentándose como salvador del pueblo. Durante las fiestas más santas, como, mira, ¿cómo se llama la chica que ha quitado Rita. La Rita maestra, se ha quitado la camiseta en una capilla y ha venido encima todo. ¿Te imaginas entonces si se ponía desnudo en el Vaticano? Esto era como 1000 veces peor. En las fiestas más importantes del mundo hebraico, se presenta como nuevo Moisés para salvar de todo y mandando la mierda, entrando en el templo, además de olvidar esto, y rompiendo las mesas de los banqueros, echando a los mercaderes fuera del templo. Estamos hablando de la casta. Mercaderes y templos, es lo que hoy podemos hablar de casta. Y esto, todo esto es simbólico, no es una pequeña historia, son símbolos. Símbolos que han sido acumulados a lo mejor después, sin relación con una historia de verdad, pero alguien ha creado esta historia de Jesús para mostrar los símbolos. Y los símbolos era entonces un nacionalismo hebraico que se ve hoy en día de la manera que Netanyahu mata a los palestinos, son terriblemente nacionalistas. Final de la historia, después, cuando se separaron las dos religiones, unos siglos después, porque durante muchos siglos el cristianismo y el judaísmo para los romanos era la misma cosa. Hablaban de los judíos cuando hablaban de los cristianos, hasta el siglo 3 o 4, 300 años después del tiempo de Jesús. Cuando se separaron definitivamente, y cuando el cristianismo se transforma en una religión de mucha gente, y no solo los judíos, pero de todos, empezó lo que se llama el antisemitismo. Con la idea era que en el momento donde el pueblo de Israel podía haber elegido entre Barrabás y a Jesús, han elegido a liberar al ladrón y no. Y entonces desde este momento, y la historia de Judas también por ahí, es que los judíos en la historia cristiana son hijos de puta porque han matado a Jesús. Ha durado 1700 o más, o hasta hoy en día, por decir esta idea. Y mira por dónde Ratzinger, el Papa que vive todavía, ha escrito un libro sobre el tema, cómo acabar con el antisemitismo. Con esto voy a acabar esta pequeña paso sobre la historia de Pascua. Ratzinger, y lo he leído, creo que uno de los únicos en el mundo haberlo leído, porque es un libro así de gordo, pero me interesa conocer lo que pasa en la cabeza de mi enemigo. Y entonces era el más, presentado como el grande teólogo, el más riguroso, el más duro, ya porque ahora Francisco es como rock and roll. Esto es la hostia. Entonces yo pienso, si es tan hostia, a ver, voy a leer el libro y a ver lo que hay. ¿Cómo entonces demuestra que no fueron los judíos a matar a Jesús? Digo, utiliza un argumento de verdad, o llorar de la risa o llorar de lágrimas, de verdad, de un cutre, pero absoluto. Después de todos los textos y palabras importantes, litúrgicos y cosas complicadas, si tú sigues el raciocinio es que no se puede acusar al pueblo judío de haber condenado a muerte a Jesús cuando podía haberlo liberado para las fiestas del Pesaj, porque en la plaza donde fue hecho una votación, una elección, porque han elegido la plaza, la gente y condena a uno o al otro, que había solo 3.000 personas. Y el pueblo judío en este momento, según los cálculos de Ratzinger, eran más de 1 millón y pico. Entonces, ¿cómo se puede acusar al pueblo entero de una decisión de solo 3.000 personas, los que cabía en la plaza? Sí, pero hay símbolos, ¿vale? Pero, ok, yo lo he entendido así. Unos meses después me fui en Israel, en Palestina, haciendo actuaciones de payasos para los palestinos, y pensando a este texto, me fui a Jerusalén
encontró el responsable del Vaticano de las investigaciones arqueológicas, que era un padre francés franciscano, y él es responsable de todas las investigaciones arqueológicas de toda la Tierra Santa. En una entrevista muy amable, parece que no tenía mucho que hacer porque ha hablado 2 horas conmigo, y me dice, yo digo, bueno, yo tengo una pregunta. Señor, por favor, estoy aquí a disposición. Y saco de esta bolsa el libro de Artigas. Es página 234. Cuando ha visto el libro, y cuando ha visto, se estaba ya descojonando porque él lo había leído también. Y yo digo, os voy a pedir una cosa, visto que todo, si los judíos son, si han matado a Jesús, depende básicamente del tamaño de la plaza. Porque si la plaza era enorme, quizás 1 millón de personas podían caber y podría haber sido una elección hecha de 1 millón de personas. Pero dice que no cabía más de, no sé, 3.000 personas. Y yo digo, mi pregunta entonces es, ¿dónde está la plaza? ¿Podemos verla? El franciscano dice, no, es que nadie sabe dónde está esta plaza. Incluso la ciudad de Jerusalén hoy es una ciudad del siglo XII, XIII, de las cruzadas, de los musulmanes también, las murallas, pero podría haber sido a 5 kilómetros más por ahí o por allá, es que no se sabe. Y entonces yo digo, entonces el Papa escribe un texto tan fundamental para disculpar a los judíos después de 2000 años o más, casi de acusaciones de haber matado a Jesús, y utilizarlo como argumento, el único argumento, porque no, yo he leído y no he visto otro argumento, que en la plaza nunca había el pueblo judío, porque la plaza era demasiado, y usted, que es responsable del Vaticano, dice que nadie sabe dónde está esta plaza. No, toda la plaza podría ser un campo fuera, donde podía haber venido tanta gente, sí. Y entonces, sí, pídelo al Papa, yo... Y entonces, el gran teólogo, es que todo esto es siempre la misma historia. La gente celebra Pascua, por la fuerza de las tradiciones, por la fuerza del respeto que hay en la teología. La gente en la calle, tú ves uno que llega y es un teólogo, y la gente está así, hostia, un teólogo. Pero yo conozco la vida de los patos. Y es casi más importante esto que lo suyo, porque no saben nada. Eso son palabras, son cosas que no tienen relación con nada en la verdad, y la gente respecta algo que basta un viaje en Israel, pide al responsable del Vaticano dónde está la verdad, y te dice, no, todo el libro puedes tirarlo a la basura, y entonces podemos volver a matar a los judíos porque son hijos de puta, porque han matado a Jesús todos. Y eso es el nivel del pensamiento que hay detrás de lo que se llama nuestra cultura judío-cristiana. Una cultura judío-cristiana que desvía una fiesta de la liberación de Israel del pueblo, de los faraones, y de la abertura del Mar Rojo. Interesante también el milagro del Mar Rojo. ¿Por qué hacer puentes si Dios puede abrir el mar? Pero bueno, todo esto, entonces, lo que intento decir de todo esto es que basta un miligramo de inteligencia y de racionalidad, y que la Biblia cae evidentemente por lo que es un libro de hace 3000 años, y con historias muy poco... Bob Esponja es más realista que la mayoría de las historias de la Biblia, pero tiene toda esta autoridad, y si tú dices algo, usted es blasfema. Y así, cuando habla de una plaza que no la ha visto y que se ha inventado, no es blasfemo. Contra mí sí, contra la racionalidad para mí es blasfemo. Es blasfemo cuando no te dicen de qué van las fiestas, de qué cosas estamos celebrando. Para mí es blasfema cuando hablan que una madre es virgen porque no pueden reconocer la importancia de la sexualidad en nuestras vidas. Esto a mí me hiere, mis sentimientos religiosos no tengo, pero humanistas sí. Y no te digo el pato, llora mucho el pato. Y el pato cuando está solo, cuando está conmigo, dice, ¿cómo está la tía?
Todo esto para acabar con Baruch Spinoza. Siglo XVII, vivió solo 45 años. ¿Por qué es importante? Por muchas razones. Era entonces tú ves en Wikipedia, abre, pensador, filósofo holandés, está escrito, pero de origen sefardí. Su familia era española, echado por los reyes católicos, y pasaron después una generación, dos, en Portugal, escondido en Portugal. Después en Portugal también, quizás con Filipe II, llega la Inquisición, así, y Ruco Varela de la época se cae encima, y la familia se va en Holanda. No es que lo podemos presentar como refugiado, como todos los judíos que fueran echados de España, estamos hablando de 1 millón y medio, muchos que pasaron por Italia y después fueron recogidos en Turquía por el Imperio Otomano. Entonces, presentan normalmente en Wikipedia Baruch Spinoza como filósofo holandés en una época cuando en Holanda, en Alemania, hoy en día hay una extrema derecha que dice estos refugiados son unas mierdas, no le queremos, y además habemos negociado una cosa para echarle. ¿Te imaginas? Era como si en el siglo XVI o el XVII se hubiera firmado un acuerdo echando a todos los judíos de Ámsterdam, y había un mogollón, porque Ámsterdam era más liberal y más abierto, porque no era católico, porque era protestante. Entonces los católicos echan a los judíos y vienen recogidos en un país protestante, y en Ámsterdam no solo prosperan, y el comercio de los judíos crea el imperio holandés. El imperio holandés es con la inteligencia, el dinero de los mercaderes judíos, pero además son filósofos, matemáticos, son científicos, y entonces estos refugiados han dado tanto al país que viene ahora tranquilamente presentado como filósofo holandés. Quizás en 2 generaciones habrá nombres de origen árabes presentados en Alemania como filósofos alemanes. Esperamos. ¿Qué pasa? Este joven, entonces, de una familia muy sefardí, muy respetuosa de las leyes judías, tiene dudas, y a 20 años, 21 años, lee Descartes, el racionalista francés, empezó a rechazar la idea de este Dios todopoderoso y que está siempre ahí dictando cosas, y se hace ateo. Se hace ateo, pero a su manera. Importante de entender de qué manera. Empieza a hablar mal entonces de la divinidad, de la irracionalidad de la religión, y viene apuñalado por la calle por otro judío observante, un judío religioso. Tanto que tiene a huir de Ámsterdam y a esconderse. Y todos los libros que ha escrito Baruch Spinoza, hoy en día considerado como el padre del laicismo en Europa, el padre del pensamiento crítico, el padre de todo lo que pasó de los siglos de la iluminación, se dice, de las luces, no ha podido publicar nada en su vida porque tenía miedo de ser matado por los religiosos de su propia religión. Pero ¿qué decía este hombre entonces? Dice una cosa que yo puedo decir que al 95% soy totalmente de acuerdo con él. Él coge la idea del Dios todopoderoso que ordena al hombre, al ser humano, de hacer esto, hacer esto, hacer esto. Él dice, esto es útil, no existe, tú puedes hacer lo que quieres y no hay una cosa por encima. También porque le gusta mucho la ciencia y ve más y más a nivel científico que esto no tiene lugar. Pero después Descartes dice, ok, hay un Dios, pero el Dios es tan grande que no le importa al ser humano, y Dios va por su cuenta, ha creado todo, está ahí, tiene razones que nosotros no conocemos, entonces podemos vivir como ateos, pero el Dios está ahí, pero no nos interesa a nosotros. Y esto se llama agnóstico, en cierta manera. Pero él va un paso más adelante y dice, esto Dios
que no interviene, quizás no es una entidad que mira a la naturaleza, quizás es toda la naturaleza. Quizás Dios es todo. Nosotros somos Dios, la pared es Dios, la piedra es Dios, el árbol es Dios, todo lo que vamos es Dios. Y además un Dios que no tiene ningún interés de mandar, de dictar o sí o no. Entonces es todo, es la naturaleza. Y yo podría incluso decir de acuerdo. Soy ateo, pero entonces lo que hace es que explode la idea de Dios, hace Dios talmente de todo, que ya no es de nada. Y si un Dios no se interesa a nuestras cosas, entonces, esto es el punto importante, la ética. ¿Quién dice lo que es bien o mal? Los religiosos dicen siempre, Dios nos dice lo que es bien y mal, pero si Dios no existe, o si Dios es tan grande que no le importa un pepino de nosotros, ¿a quién viene la responsabilidad de la ética? Bien, el Baruch Spinoza dice a nosotros, en nuestra inteligencia, en nuestra lógica, y somos entonces dueños de nuestros propios existencias. Entonces, el Dios tan grande y tan voluminoso, a la fin puede también desaparecer, porque tanto por lo que sirve. Y ahí nace el mundo moderno europeo y nace la izquierda de esta idea. La izquierda con la idea que somos nosotros, seres humanos, los humanistas, que tenemos a organizar nuestras propias vidas según nuestros principios de amor, y no vamos a vivir dictámenes o cosas de algo superior que no existe, que es un engaño de los poderosos para asustar a la gente pobre. Napoleón, que era hijo de la Ilustración, lo decía, la religión es lo que hace que los pobres no asesinen a los ricos. Me encanta cómo te explico eso. Lo que hace que los pobres no asesinen a los ricos es la religión, porque así viene manipulado de los ricos y hacen lo que los ricos quieren. Todo esto para decir que basta un momento de utilizar el espíritu crítico, basta un momento también de leer textos, y uno puede empezar a liberarse y empezar, en mi opinión, a ser verdaderamente humanos. Y no lo digo yo, lo dice el pacto.